Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días, mi Señor. Te damos gracias con todo el corazón por el privilegio que representa para nosotros poder estar aquí. Es una honra muy grande, dice tu palabra, que tú eres el que nos escoges a nosotros y nos atraes para morar en tus atrios. Es una gran bendición, mi Señor, que seas tú el que hayas decidido que nosotros estemos en este lugar, buscando tu presencia como cada mañana, adorándote y bendiciendo tu santo nombre. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Y la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, la convicción de lo que no estamos viendo. Y aunque muchas veces no te veamos, y aunque a veces no te sintamos, eso no quiere decir que tu presencia no esté en medio de nosotros. A veces nos preguntamos cuando vivimos esos desiertos y silencios espirituales prolongados, ¿y dónde está Dios? Pero tú no estás distante, estás más cerca que nunca de nosotros. Y nos has guardado, y nos has protegido, y nos has ayudado. Y es tu misericordia la que nos sostiene. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos que tu Espíritu Santo está con nosotros también hoy, que hoy no es la excepción. Y por eso te alabamos y por eso te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, amado Dios, que de la misma manera como ese lugar que edificó Salomón para adorarte, ese templo, halló gracia delante de ti por los sacrificios que él presentó y demás, que de la misma manera nosotros podamos hallar gracia delante de ti. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y hoy aplicamos sobre este servicio, sobre este holocausto, la sangre bendita que tú, mi Jesús, derramaste en la cruz del Calvario. Y esa sangre tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas, para redimir nuestras vidas, para santificarnos y para justificarnos ante tu presencia. Que hoy la nube de la gloria tuya descienda como descendió en ese tiempo. Que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, sobre este lugar. Que tu gloria y tu poder desciendan sobre nuestras familias. Porque donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad. Que tú traigas libertad a nuestras vidas hoy. Que rompas las cadenas, que destruyas las ataduras. Y que nos hagas completamente libres, porque está escrito en tu palabra que si el Hijo os libertares, seremos verdaderamente libres. Y hoy experimentamos esa libertad que tú conquistaste, Jesús, en la cruz del Calvario. Muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por cada persona que tú atraes cada mañana con lazos de amor a escuchar el consejo tuyo. Que hoy podamos ser bendecidos por esta palabra, que hoy podamos recibir esa revelación tuya, que hoy podamos ser fortalecidos a través del consejo tuyo, que el reino tuyo se establezca, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, que todo lo que hoy hagamos sea para gloria y honra de tu precioso nombre. Y como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Lo más importante es que tu presencia esté con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, entonces nadie podrá estar en nuestra contra. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Santo eres, mi Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y por supuesto, gracias a todos y cada uno de ustedes que desde muy temprano se conectan con nosotros a este tiempo de intimidad con Dios. El Señor dijo: cuando ores no seáis como los hipócritas, que oran en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto,
Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cerrada la puerta. Y Jesús es esa puerta y hoy entramos por esa puerta. El salmista David escribió en el libro de Salmos capítulo 100 en el verso 4 que debíamos entrar por sus puertas con acciones de gracias. Ojo, no dijo con palabras de gracias, porque una cosa es lo que nosotros decimos y otro lo que nuestras acciones demuestran. Entrad por sus puertas con acción de gracias. No dice abran las puertas, dice entren. Y esto me llama poderosamente la atención porque muchas veces nosotros estamos frente a la puerta y la puerta está abierta. Y ¿qué necesitamos hacer? Entrar. Pero me pregunto si la puerta que es Jesús está abierta y nosotros no entramos, ¿por qué no podemos hacerlo muchas veces? Sencillamente porque la llave que nos permite entrar por esa puerta, se llama la adoración. Entrad por sus puertas con acciones de gracias. Son las acciones de gracias las que abren la puerta para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor. Ahora, si la adoración es la llave que me permite entrar, si las acciones de gracias son los que me permiten entrar a la presencia del Señor, entonces ¿qué pasa con la quejabanza? ¿Qué pasa con la amargura, con el resentimiento? Te cierran la puerta y tú no puedes entrar. Por eso el enemigo es un experto en bombardear tu mente y tu corazón para que tú pierdas la adoración y para que pierdas la llave y para que no puedas entrar y disfrutar de su presencia. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que en medio de todo lo que pueda estar pasando, nunca perdamos esa capacidad de poder ser agradecidos, de ser unos verdaderos adoradores. Pero el verdadero adorador no es el que canta las alabanzas, no. El verdadero adorador es aquel que en medio de la adversidad sigue encontrando motivos para confiar en Dios. Es una persona que no se desanima, es una persona que no se desmotiva, es una persona que va adelante confiando siempre en su Dios, no en las circunstancias, sino en lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Pregunto en este nuevo día, ¿dónde están los adoradores del Señor? ¿Dónde están? Quiero verlos. Escriba ahí, aquí está un adorador, aquí está una adoradora del Señor. Agradecido siempre. Alguna vez le dije al Señor, cuando comenzaba en sus caminos, Señor, te voy a adorar y te voy a servir el resto de mi vida, hasta el último suspiro. No por las cosas que tú me puedas dar a mí, no, porque eso es interés. Te voy a adorar y te voy a servir por lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Jesús padeció la muerte. A él le colocaron una corona de espinas. Él fue lacerado, fue humillado, y todo lo hizo por amor a nosotros. Y me pregunto, si eso no es suficiente para adorar, entonces ¿qué será suficiente? Nada será suficiente. Porque el ser humano tiende a ser a veces como desagradecido y parece que nada nos llena. Parecemos muchas veces como cisternas rotas y Dios hace un milagro hoy y mañana queremos otro y pasado otro. Pero cuando el fundamento de tu adoración es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces tenemos muchos motivos para levantarnos cada mañana y dar gracias. Él es la puerta y cuando observamos la puerta, observamos a Jesús muriendo por amor a nosotros, siendo flagelado, siendo abandonado por su Padre. Ese es el fundamento de nuestra adoración. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Decía también el apóstol, a diario muero. La experiencia de la cruz tiene que ser a diario. Que cada vez que tú te levantes, medites en lo que Jesús padeció en la cruz del Calvario, en cómo Él conquistó todas las bendiciones que tú y yo necesitamos. Se llevó la enfermedad. Allí se llevó la pobreza, se llevó la maldición, nos dio salvación. Con Cristo somos más que vencedores. Si tú lo puedes creer, di Señor, yo lo creo con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Él es nuestro Maestro, Señor. Eres el Maestro, fuiste tú quien inspiraste la palabra de Dios. Entonces te pedimos a ti que
nos regales la revelación de esta palabra, que tu ley pueda ser escrita o que pueda ser colocada en nuestra mente y pueda ser escrita en nuestro corazón. Habla, por favor, que tu pueblo escuche a mi Señor. Muy bien, mis amigos, entonces, ya tienen sus Biblias, preparémonos entonces para entrar. Mariela Revuelta Parra dice, mi Biblia es mi arma para la conquista. Así es. La Biblia, la palabra de Dios, dice que es la espada del Espíritu, es la espada, ¿no? En Efesios habla de eso, de la armadura de Dios, y la palabra es la espada. Cuando Jesús enfrentó a Satanás, usó la palabra, porque la palabra es la espada. Cuando uno no usa la palabra, el Espíritu Santo no tiene su espada para defendernos, entonces es importante que tengamos en cuenta su palabra. Preparativos para la conquista. El tema de hoy es, supera los obstáculos. Ayer hablamos de supera las crisis. Había muerto Moisés, pero él no podía quedarse sumido en el dolor, y a veces hemos sufrido pérdidas. Y lo que el enemigo nos dice cuando sufrimos pérdidas o cuando sufrimos golpes fuertes es, ya de ahí no te paras más. Y tú tienes que avanzar, tienes que pararte, no puedes detenerte si Dios no te ha dicho que lo hagas. Y lo segundo que vamos a ver, repito, es cómo vencer los obstáculos. Porque siempre vamos a enfrentar obstáculos en la vida. ¿Cómo vencerlos? Josué capítulo 1, en el verso 2, hoy vamos a centrarnos más en la parte B, porque ayer miramos también el 1, 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, eso lo vimos ayer, levántate. Ahora vamos al siguiente paso. Dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pasa este Jordán. Si Josué quería entrar a la tierra prometida, debería pasar el Jordán. Para este experimentado siervo de Dios, general de guerra, la oportunidad de cruzar el río representaba un gran desafío. Era su primera incursión como líder de Israel. Moisés acababa de morir. Era el primer gran desafío para él. Adicional a eso, para el tiempo en el que se encontraba frente a las aguas de este caudaloso río, las frecuentes inundaciones a causa de su gran tamaño eran constantes. Miremos qué dice Josué, por favor, capítulo 3, verso 15. Vamos siempre corroborando en la palabra. Josué capítulo 3, verso 15, dice aquí, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El Jordán se desbordaba, y estaban en ese tiempo, o sea, la corriente era fuerte, y ahí estaba Josué frente a su primer gran desafío. Josué se encontró con el reto de movilizar a todo el ejército de Israel a través del caudaloso río. Para el pueblo de Dios esta experiencia no era tan nueva, puesto que 40 años atrás habían cruzado el Mar Rojo. Excepto que esta vez tenían que poner sus pies en el río primero, con el arca del pacto a cuestas, y confiar que mientras marchaban en él, las aguas se abrirían. A diferencia de la primera vez que las aguas se partieron en dos, antes que ellos comenzaran a cruzar. ¡Qué tremenda prueba! Claro. Cuando Moisés, vamos al tiempo de Moisés, cuando Moisés está frente al Mar Rojo, él empieza a clamar, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, ¿qué clamas a mí? No, dile al pueblo que marche. Y él toca las aguas, y Dios obra, y el mar se abre, y el pueblo pasa en seco, pero primero el mar se abrió. No, aquí el Señor lo hace contrario. El Señor dice, no se va a abrir, es fácil que yo abra el Jordán y ustedes pasen. Aquí el tema es que ustedes tienen que dar el paso para yo abrir el Jordán. ¡Wow! Esa es una prueba de fe bastante grande. Josué capítulo 3, en el verso 11 al 13, dice Josué capítulo 3, versos del 11 al 13, dice,
He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Allí iba la presencia de Dios delante de ellos. Esto es importante. Dios tiene que estar siempre delante de nosotros. Dice que iba la presencia de Dios delante de ellos. Verso 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y dice el verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Pero ellos tenían que dar el paso. Ellos tenían que dar el paso de fe. Para Josué era una prueba de obediencia y confianza. Avanza, cruza este Jordán. Señor, pero ¿cómo vamos a cruzar si ahí hay un río? El pueblo iba a confiar en su líder, siempre y cuando actuara con valor y empeño, y que Dios estuviera con él. Eso le dijeron a Josué. Le dijo el pueblo, Josué capítulo 1, verso 17. Mire lo que le dijeron ellos a Josué. Ellos le dijeron a Josué, Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¡Wow! Esa era la prueba. Si Jehová está contigo, nosotros hacemos lo que tú nos digas. Dios iba a ayudar a Josué en esta tarea, pero Josué tendría que confiar en su Dios. Muchas veces nosotros debemos aprender a confiar en el Señor y caminar en confianza sobre nuestro Jordán para alcanzar las bendiciones que Dios promete si actuamos con fe. Para muchos de nosotros, nos es fácil cruzar nuestro mar rojo. Claro, se abre primero y yo paso en seco, ¿verdad? Antes que el Jordán. Porque esperamos primero ver las señales para poder dar el paso de obediencia. No, yo tengo que ver que eso se abra para poder avanzar. Yo tengo que ver como Tomás para poder creer. La Biblia nos recuerda que nosotros debemos caminar por fe y no por vista, y eso es lo que el Señor quiere recordarnos en esta mañana. Claro, porque delante de ti hay un Jordán, hay un obstáculo grande. Y Dios está hablando de prepárate para la conquista, y tú dices en tu lógica, ¿cómo voy a hacer para emprender un negocio si no tengo recursos? Es que el problema no es de dinero. Alguien dijo, si tus sueños dependen del dinero es porque son muy pobres. Dios lo único que necesita es que tú le creas y que tú des el paso de fe. Cuando tú das el paso de fe, el Señor pone el universo a obrar en favor tuyo. Pero tienes que moverte en fe. Es que no estoy viendo nada, no hay empleo, las puertas están cerradas, las ventas no son las mejores. Es en fe. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra, porque por fe andamos, no por vista. Eso dice la palabra. Usted y yo andamos es por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es certeza de lo que espero. ¿Y qué es lo que yo espero? Lo que yo espero es una visión, lo que yo espero es un sueño. Tengo una meta. El hombre y la mujer de Dios tienen sueños, tienen metas. La persona de Dios se caracteriza porque siempre está soñando. Eso es fe, certeza de lo que yo espero. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Hay gente que no sueña. Hay gente que no tiene aspiraciones en la vida. A esa persona le falta fe porque la persona de fe, repito, se caracteriza porque siempre tiene un proyecto, siempre está soñando. Esa persona se levanta cada día con el deseo de hacer algo. El Señor dijo que cuando nosotros seamos libertados de la cautividad, seremos como los que sueñan. Una característica de que Dios nos ha libertado es que empezamos a soñar. Empezamos a soñar con cosas grandes. Los sueños son el lenguaje del Espíritu. Yo no he visto el primer hombre de Dios que no sueñe. Algunos dicen, no, yo soy un hombre de Dios porque yo me levanto a las 11 de la mañana roncando todo el tiempo. No me refiero a esos sueños. Me refiero a tener ideales, me refiero a tener propósitos, a levantarse con un objetivo claro en la vida. Yo no sé, a mí me pasa, no sé a ustedes, pero para mí los sueños son el motor que me impulsa.
Cuando yo no tengo una aspiración, cuando me levanto a nada, yo no tengo como motivos para vivir. Es el sueño, el motor. Fe, certeza de lo que espero. De lo que espero. El hombre y la mujer de Dios tienen que esperar algo. Usted debe levantarse cada día esperando algo. Y dice convicción de lo que no se ve. Estoy convencido. La convicción es el título legal. Cuando usted compra una casa, a usted le dan una promesa de compraventa. Ya usted tiene la promesa de compraventa. Usted tiene el título legal. Usted tiene la convicción de que eso ya es suyo. Pero dice convicción de lo que no se ve. No dice de lo que se ve. La gente está esperando ver para poder actuar. No tiene que verse. Ahí hay un Jordán. No puedes pasar. El hombre y la mujer de Dios se caracterizan porque ellos no se mueven por la lógica, sino por la fe. O sea, ellos no actúan por lo que ven sus ojos, sino por lo que creen. En la lógica hay que ver para creer. Los que entran a la tierra prometida o a la vida de fe, entonces ellos entienden que hay que creer para poder ver. En la historia de Noé, de Abraham, de Moisés y de muchos hombres usados por Dios en sus propósitos, yo encuentro una característica que se repite vez tras vez y de la cual debemos aprender. Estos hombres que usted encuentra en la Biblia, ellos se caracterizan porque confiaron en Dios acerca de cosas que aún no veían. Dios declaró las cosas que habían de suceder, aunque en ese tiempo todo a su alrededor, es decir, lo que podían mirar, dijera lo contrario. Ellos se movieron por fe. Miremos Hebreos, capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, 7. El tema yo encuentro es que la gente quiere hacer grandes conquistas para Dios, pero lo quiere hacer en lo natural. No, yo tengo que ver, es que yo no estoy viendo nada, es que mi realidad me dice, claro, la realidad dice una cosa. Pero por encima de la realidad que tú puedas estar viviendo está la verdad absoluta de Dios. Tu realidad es que estás enfermo, pero la verdad de Dios dice que Jesús llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Por qué vas a vivir? ¿Por tu realidad o por la verdad absoluta de Dios? Yo tomo una decisión de vivir por la verdad de Dios, no por mis circunstancias. Porque me va a pasar como le pasó a Pedro cuando él quitó la mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe. Empezó a hundirse. Cuando usted empieza a mirar las olas y empieza a mirar que no tiene empleo y empieza a mirar el problema de los hijos y empieza a mirar las circunstancias, se va a hundir. Levanta tu mirada. David decía, levantará mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es necesario que levantes los ojos al cielo. Que no te fijes en el Jordán ni en el mar rojo que está delante de ti, en el obstáculo. Mira a tu Dios. Hebreos 11:7. Dice la palabra en Hebreos 11:7. Por la fe, escuche esto. Uno oye hablar de Noé. Ay, Noé se salvó a su familia. Noé halló gracia. Pero ¿por qué Noé halló gracia delante de la presencia de Dios? Halló gracia por la fe. El centurión, ¿por qué halló gracia? Por la fe. Jesús dijo, yo no he visto tanta fe en este hombre como la que, en Israel como la que he visto en este hombre, porque este hombre le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di la palabra y mi siervo sanará. Lo que mueve el corazón de Dios no es su problema, no es su crisis. Lo que mueve la mano de Dios es la fe, es cuando tú confías en Él, aun cuando no estés viendo nada. Fe. Aquí dice, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, eso es fe. Dios le dijo a Noé, hey, va a venir un diluvio. Y Noé creyó, aun cuando en ese tiempo no llovía como llueve ahora de arriba hacia abajo. No dice que un vapor regaba la tierra, no llovía. Y Dios le dice a Noé, hey, mete a tu familia en el arca. Y él le creyó a Dios y le contó a toda la gente y la gente no le creyó. Noé creyó a cosas que no se veían. Y aquí dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo así que condenó al mundo? Lo condenó porque Noé demostró junto con su familia que sí se pueden tener familias que vivan en integridad, familias que vivan en santidad, familias que honren a Dios en medio de un mundo que se ha corrompido. Sí pueden haber familias que marquen la diferencia, y su estilo de vida y su comportamiento condenó al mundo. Pero Noé creyó en cosas que no se veían. En el tiempo de Noé, se burlaban de él, como muchas veces se burlan de nosotros. A ese señor Humberto que está hablando, se burlan. No creyeron en su testimonio ni en el mensaje que les dirigió. No, ellos no creyeron. Por eso, aunque les predicó el mensaje de salvación, ninguno de ellos quiso subir al arca. Yo estoy plenamente convencido que un arca tan grande requirió ayuda. Es muy probable que algunos le ayudaron a Noé a construir el arca, pero no entraron en ella. No. Y en los tiempos actuales pasa lo mismo. Hay gente que asiste a los servicios religiosos. Hay gente que disfruta de los rituales, que comulgan, que ayunan, que se confiesan, que cantan alabanzas, pero no suben al arca. Es decir, no se apartan de su vida de pecado. No, a ellos les gusta el arca, les gusta la iglesia, les gusta las alabanzas, pero no entran. No se santifican, no se comprometen sinceramente con Dios. Eso pasó en los tiempos de Noé. Hay gente que le gustan las cosas de Dios. Sí, me encantan las predicaciones, yo disfruto. Pero ¿tú entras al arca? Ese entrar al arca significa un compromiso con Dios, y la gente necesita comprometerse con Dios. Una cosa es que tú tengas una religión y otra cosa muy distinta que tú con Dios tengas una relación. Hebreos 11:8 dice la palabra. Hebreos 11:8 dice la palabra, no lo digo yo, Hebreos 11:8. Dice la bendita palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama fe. Dios no le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la dirección 144 con B. No, Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Eso está en futuro. Te la voy a mostrar. Y Abraham oyó y obedeció, lo dejó todo y salió. Por eso es considerado el padre de la fe. Las personas de fe no se guían por lo que está delante de sus ojos. Claro, delante de sus ojos hay una enfermedad. Sí, estás sintiendo el dolor, estás sintiendo el malestar. Pero yo creo que mi Jesús se llevó la enfermedad de mi cuerpo y me declaró sano. Se necesita ser valiente para levantarse en medio de la adversidad. Abraham confió en que recibiría una tierra prometida y una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y obedeció sin saber cuál era ese destino. Y aunque sabía que era imposible que su esposa Sara a su edad tuviera un hijo, él confió en la promesa de Dios, y a su tiempo esa promesa fue hecha realidad. Tenía 75 años, pasaron 25 años, Sara, su mujer, era estéril, había dejado de menstruar, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, si tú puedes creerlo. Génesis capítulo 21, versos 1 y 2. Esto está tremendo. ¡Wow! Génesis 21, del 1 al 2. Dice aquí la bendita palabra. Mire la viejita Sara. 100 años, Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo. Hay gente que ora en la mañana y como Dios no le responde en la tarde, ya renuncian a su sueño. Dios no me escucha. 25 años. Y creyó, dice la palabra, en esperanza contra esperanza. Yo no veo nada. Estoy viejo. Estoy acabado. Mi esposa es estéril. Pero si Dios dice que yo voy a tener un hijo, entonces será como Dios lo dijo. Y Dios honró la fe de este hombre. Y
Y en ese nivel de fe necesitamos andar, pero hoy nos enfrentamos, no hay un empleo, llevé la hoja de vida, me dijeron que no, ay, yo sabía que eso me iban a decir que no. Entonces, ¿cuál era la fe que tenía? No, cada vez que se le cierra una puerta al hombre y a la mujer de fe, ellos se emocionan y dicen, Señor, gracias porque esa puerta no se abrió, porque quedan menos puertas por abrir. Alabado sea su nombre. Por la fe. Obedecemos cosas que incluso no vemos. Usted no ve el que está batallando con el cáncer, no está viendo su sanidad, pero no tiene que verla en el mundo físico, apropiese de ella en el mundo espiritual. Cosas que no vemos, pero tenemos la certeza que van a llegar. Eso es fe. Cuando nosotros arrancamos este programa llamado Verdades Eternas, no sabíamos de la existencia de ustedes. No sabíamos que se iban a conectar. Recuerdo que el primer día creo que llegaron 2, 3 personas. 2 de ellos eran mi papá y mi mamá. Y a medida que el tiempo va pasando, más gente va llegando. ¿Cómo empezar a hacer un programa si no tienes gente que reciba el mensaje? Es por fe. Dios nos dio la capacidad de creer que este mensaje llegaría a muchas personas. Yo no sabía quién eran ustedes. Ustedes no sabían quién eran nosotros. Hay gente que dice, no, es que me llegó en el Facebook una notificación y yo miré, yo no sabía. Es por fe. Esas cosas, cuando tú crees, indefectiblemente van a cumplirse. Estas cosas que están escritas en la palabra de Dios son las que debemos obedecer, aunque las circunstancias externas muestren lo contrario. Una cosa es tu realidad. Tu realidad es que abres la nevera y no hay comida. Esa es tu realidad. Pero la verdad de Dios dice que Él es tu proveedor. ¿A quién le crees? Tu realidad te dice que eres un fracasado, que eres un bueno para nada, pero la verdad de Dios dice que todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fortaleza. ¿A quién le crees? Yo no soy lo que dice yo no soy lo que dice la gente, yo no soy lo que dicen las circunstancias, yo no soy lo que el diablo me dice, yo soy lo que la bendita palabra de Dios me dice que soy. ¿Usted quién es? Lo que habló una persona mal de usted, ¿usted es eso? Obedecer aunque las circunstancias externas muestren lo contrario, eso se llama fe. Y son más reales que la vida misma. Por eso guardamos con paciencia su cumplimiento. En Él espero. Estos hombres de fe confiaron en Dios. Aunque no veían la promesa en lo natural, la creyeron en lo espiritual y a su tiempo recibieron lo que esperaban. Si confiamos en sus promesas invisibles, en el eterno poder del Señor seremos usados para impactar a toda nuestra familia, a toda nuestra nación y al mundo entero. Pero dice la palabra, sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Usted puede saberse la Biblia de pe a pa. Usted puede ayunar, usted puede orar y tener las rodillas peladas de tanto orar. Usted puede reprender demonios. Pero si usted no le cree a Dios, no le agrada. A Dios le agrada a la gente de fe. A Dios le agrada a la gente que confía en Él, la gente que cree en Él. Hebreos capítulo 11, en el verso 6, enseña lo siguiente. Pero sin fe es imposible. La gente dice, no, yo todo lo puedo en Cristo porque lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Pero aquí dice que es imposible que una persona pueda agradar a Dios si no le cree a Dios. Hay gente que viene a la presencia, oh Señor, yo te creo, tengo una fe ciega. Claro, como tiene su fe ciega no puede ver. Yo creo tanto en ti, mi amado. Ay, pero tengo una angustia, Señor. Oh, tengo una fe tan grande, pero tengo un temor. Estoy desesperado, no he podido dormir. Oh, ¿eso qué tipo de fe es? La fe es confianza. Aún en medio de las circunstancias. Aunque todo a tu alrededor es contrario. Eso es fe. Está la madre que tiene a su hija enferma y cada día está viendo que su hija empeora.
Está la persona que ve su hogar que cada día se va deteriorando, pero sigo confiando. No es lo que las circunstancias dicen, es lo que tú dices en tu palabra. Porque es necesario, dice la palabra en Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, no es solo creer que Dios existe, sino creer que tu Dios tiene el poder. Hay gente que cree en Dios, pero no le creen a Dios. El éxito en nuestro caminar con Dios radica en nuestra relación con Él. Ojo, esto no es de religión. No es que yo tengo una relación con Dios porque yo paso por un cementerio y me persigno. ¿Qué relación es esa? Ninguna. Ninguna relación. Eso es un signo que no sirve para nada. Es una relación. Cuando yo tengo relación con alguien, entonces yo hablo con alguien. Cuando yo tengo una relación con Dios, entonces tendré que orar a Dios, entonces tendré que hablar, que preguntarle, que consultarle. Lo demás, si usted no hace esas cosas, usted lo que tiene es una religión. Para saber lo que Dios quiere que haga, necesito tener una comunión diaria con Él. ¿O cómo creen ustedes que Josué se enteró que Dios le dijo, levántate y cruza ese Jordán? ¿Cómo le dijo Dios a Josué si Josué no estaba en oración? Si Josué no tenía una relación con Él. ¿Cómo Dios le va a hablar a usted si usted no ora? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo Dios le va a hablar y a decirle lo que tiene que hacer? A leer su palabra. Escucho lo que me pide que haga. Y cuando Él me muestra que debo dar un paso antes de ver las cosas darse, es porque Él quiere que camine confiado en su palabra y no en mis circunstancias. Romanos 10:17 dice, la fe viene, no está, viene por el oír, y el oír por la palabra. Es decir, el fundamento de tu fe es la palabra. Si tú no tienes contacto con la Biblia, tu fe es vana. No, pero es que yo creo, yo oro, yo rezo, Pero si tú no te fundamentas en lo que aquí dice, tu fe es hueca, es vana, es vacía. El fundamento de la fe tiene que ser la palabra. ¿Estás estudiando la palabra? ¿Qué relación tienes con la palabra? ¿Te ha hablado Dios en la palabra? No, yo creo en Dios, pero yo no creo en lo que dice la Biblia. Yo no creo en lo que dice la Biblia, porque es que la Biblia dice cosas que van en contra de mi religión, y entonces eso me molesta. Cuando me hablan de los ídolos y de los santos, y eso no me gusta, entonces yo por eso no creo en la Biblia. Ah, claro, es fácil creer en lo que te gusta, ¿verdad? Pero cuando Dios te demanda cosas, la Biblia no es solo el Salmo 23, no es solo el Salmo 21. La Biblia son muchos libros. Hay mucho por aquí por descubrir. Tengo que tener una relación con la palabra. Pero si mi relación con Dios es nula, no podré escuchar lo que Él me pide. Dios le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán. Y fue la confianza de Josué en Dios lo que lo llevó a la obediencia y a su éxito como líder en Israel. Le pregunto, ¿está usted escuchando a través de la Biblia a Dios? El Señor dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo usted conoce a Dios si usted no escudriña las Escrituras? Yo me atrevo a decirle, y me perdona lo que le voy a decir, pero alguien que dice que ama a Dios pero no sabe lo que aquí está escrito, no conoce a Dios. ¿No conoce a Dios? Y usted era así, yo conozco a Dios. Sí, es que dioses hay muchos dioses. Pero el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, solo lo puedes conocer aquí. Aquí están sus obras. Aquí está lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú no amas la palabra, entonces tú no amas a Dios. Porque el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. Hay gente que tiene religión, claro. Nunca consultan la Biblia, usted nunca los ve leyendo la palabra, pero ellos sacan pecho y aman a Dios y hacen oraciones y hacen rezos y hacen demás, pero no, pero tienen en poco lo que aquí dice. Si no sabe lo que Dios le dice, no sabrá lo que Él espera de usted. La persona que ama a Dios se caracteriza porque ama la palabra. Quien no ama la palabra y no la guarda, no ama a Dios.
lo que tiene es una religión vana, hueca y vacía que no sirve para nada. Nuestra fe es fundamental, pero debe basarse en la guía directa de nuestro Dios, y la palabra es la guía. Así que antes de echar a rodar un sueño, antes de emprender un proyecto, asegúrese primero de estar haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Porque de lo contrario, por muy buena que sea la idea de negocio que piensa montar, no va a funcionar. No va a funcionar. Hay gente que dice, yo no sé por qué los negocios no me funcionan. Y un día le pregunté al Señor lo mismo, Señor, pero ¿por qué no me funcionan los negocios? Y hacía una cosa y otra y nada me funcionaba. Y el Señor me regaló una palabra que deseo humildemente compartir con ustedes, espero que la reciba, en Isaías capítulo 8, versos del 9 al 10. Isaías 8, versos del 9 al 10. El Señor me dio esta palabra y me dejó frío. Me dejó frío. Señor, ¿por qué no funcionan mis negocios? Y me dijo, ¿quieres saber por qué no funcionan, Humbertico? Porque él me trata con cariño, me dice Humbertico. Me llevó al libro de Isaías capítulo 8, versos 9, y me dijo lo siguiente. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con vosotros. Es decir, no te pongas a inventar nada que yo no te he dicho que hagas. Ese es el problema. El problema es que muchas veces hay gente que dice, es que Dios me habló, sin tener la certeza que eso que están haciendo es Dios el que se lo dijo. No, pero es que era una palabra. Claro, Satanás usó la palabra para tentar a Jesús en el desierto. Como Jesús le dijo, no, porque escrito está, entonces lo llevó a lo alto del templo y le dijo, arrójate, porque aquí está escrito que los ángeles vendrán y te sostendrán. Usó el diablo la palabra para tentar a Jesús. ¿Usted no cree que puede hacer lo mismo para tentarnos a nosotros? Arrójate. Y el Señor le dijo, no, Señor. Yo no me arrojo porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y Jesús, ¿era una palabra que está en el Salmo 91? Sí, pero aunque era una palabra que estaba escrita, Jesús no la obedeció. El diablo puede usar la palabra y hay gente que sale, no, es que el Señor me habló, y sacan citas bíblicas. El Señor me dijo que me lanzara, el Señor me dijo, y después se lanzan y el negocio no funciona, o lo que hacen no funcionan. Pero Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, es que yo nunca te dije nada. Ojo, entonces se necesita tener mucho discernimiento espiritual para descubrir en medio de tantas voces, en medio de la palabra, cuál es verdaderamente la voz de Dios. Una cosa es el logos y otra cosa es la rema, el rema de Dios. La palabra está llena de logos, pero el rema es cuando esa palabra salta de la Biblia para tu corazón. Dios habló a mi vida y tienes esa certeza y tienes esa sustancia. No es que yo escuché una predicación y Dios le habló. ¿Y a Dios le confirmó esa palabra para lanzarse a hacer lo que está pensando? Claro, la gente fracasa y al final la culpa fue de Dios. ¿Te encuentras hoy ante un momento clave de cambios? ¿Planteándote comenzar una nueva fase o una nueva tarea e inquietándote por ello? ¿Sientes que delante de ti hay un gran obstáculo que no te deja avanzar? Entonces, déjame decirte, estás ante tu Jordán o tu prueba de fe. Tú decides si das el paso, aunque no estés viendo nada, o te quedas el resto de la vida esperando que el Jordán se abra para tu pasar al otro lado. El hombre y la mujer de Dios, si no ven las oportunidades después que Dios les haya hablado y tienen esa certeza, ellos mismos las crean. Hay gente que dice, es que no me llaman para un empleo. Y Dios dice, no te doy el empleo porque quiero es que tú montes una empresa y que tú le des empleos a otros. Muchas veces, cuando se nos presentan obstáculos o dificultades, lo que hacemos es, número 1, experimentar un cambio de enfoque. Grave error. Durante las pruebas, tendemos a quitar nuestros ojos del Señor, nuestros ojos de la promesa, y a ver solo los problemas, nuestros problemas. Pedro quitó los ojos de Jesús y puso sus ojos en las olas, y comenzó a hundirse. Mientras más miremos nuestras circunstancias, más grandes parecerán. Cuando nos obsesionamos con ellas, nuestra manera de pensar puede volverse muy negativa. Aunque Dios todavía tiene una dirección que debemos seguir, dejamos de concentrarnos en sus propósitos. Así que por favor enfóquese en Dios. Josué sí quería pasar el Jordán
debería dejar de mirar el Jordán, el obstáculo, y poner la mirada en aquel que tiene el poder para superar ese obstáculo. Número 2, evaluar de manera equivocada los recursos es otro error que cometemos cuando estamos delante de dificultades. Cuando enfrentamos dificultades, comenzamos a hacer un inventario de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de los recursos con los cuales contamos, y cuando ellas resultan insuficientes, nos desanimamos. Yo no puedo. Claro, tú no puedes, pero el hecho de que tú no puedas no significa que Dios no pueda. La verdad es que no tenemos lo que se necesita para hacer frente a las adversidades de la vida, y debemos convencernos de eso. Jesús mismo lo dijo: usted no puede. Juan capítulo 15, verso 5. Mire lo que Jesús dijo, Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Usted tiene que convencerse de esa verdad. El mal concepto que se ha aprendido de fe es que la persona de fe no necesita ayuda de Dios, lo puede hacer solo. Y como que la persona que tiene fe se ha creído que es aquella que le dice a Dios: mira, yo solo lo puedo hacer, y le empieza a mostrar resultados a Dios. Mas la persona de fe, lo que ha aprendido todos estos años, es aquella que reconoce que no puede. Mire el caso de Josafat. Lo rodeaban sus enemigos y él dijo: Señor, yo no puedo. Yo no puedo con esta multitud tan grande, ayúdame tú. Cuando él reconoció que no podía, entonces Dios le ayudó y derrotó a sus enemigos. El tema es que a veces nosotros queremos demostrarle a Dios que sí podemos. Eso no es fe. Eso es autosuficiencia, es orgullo. Claro que yo tengo que hacer mi parte, pero tengo que reconocer que es Él. Yo no puedo. En mi fuerza yo no puedo. Yo no puedo sanarme. Yo no puedo abrir el mar, pero tú sí lo puedes hacer. Tal vez tú y yo no podamos, pero las capacidades de Dios son ilimitadas. Su poder es infinito y su sabiduría es perfecta. Así que no mire los gigantes desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Israel, cuando vio los gigantes que entraron a reconocer la tierra de ellos, dijeron: nosotros a nuestro parecer éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Se veían como unos insectos. Mas Josué y Caleb entendieron que su Dios era más grande que los gigantes. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Necesitamos hacer una evaluación de los recursos con los que Dios cuenta cuando enfrentamos dificultades. Los recursos con los que Dios cuenta, no los recursos con los que nosotros contamos. Porque de seguro nos vamos a desanimar. Hay gente que canta la canción: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Entonces le dirías al Señor que ese monte se desarraigue. La gente lo que entiende es que Él tiene el poder para desarraigar al monte. No, la persona de fe entiende que es Dios el que mueve las montañas. Es Él el que lo va a hacer. Es Él el que puede restaurar tu hogar. Es Él el que puede conseguir ese empleo que necesita. Es Él. Él es el jefe de los jefes. Él es el dueño del oro y de la plata. Número 3, ver los obstáculos como barreras. Otro error que cometemos cuando estamos delante de adversidades. Para el creyente, los impedimentos representan oportunidades, no problemas. El Señor puede demostrar su poder asombroso en nuestras debilidades. Mire que dice 2 de Corintios 12:9. Le dijo el Señor a Pablo, que insistía en que el Señor le librara de aquel aguijón en la carne. 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Es que no tengo poder para hacer, no tengo poder para emprender. Es que no necesitas poder. Tú lo que necesitas es a Dios. Y Él es poderoso. Si vemos las dificultades simplemente como problemas, entonces podemos perder demostraciones del amor, del poder y de la sabiduría de Dios. Comencemos cada día con un enfoque centrado en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, y en la dependencia de sus recursos, y teniendo una mentalidad de posibilidades. Si analizamos la vida de Josué, él desarrolló su potencial sirviendo fielmente a Moisés.
Él nunca se apresuró ni jugó sucio rebelándose contra su autoridad, ni mucho menos tratando de tomar el poder por la fuerza. Simplemente esperó el momento en el que Dios le ascendiera. Pero si usted ve la vida de Josué, estudia la vida de Josué, siempre estaba al lado de su líder, aprendiendo de Moisés. El liderazgo de Moisés terminó donde comenzaba la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo debería tomar posesión de la tierra. Es decir, sobre los hombros de Josué estaba la responsabilidad de continuar con el legado de Moisés, que era introducir al pueblo a la tierra prometida y convertirse en una nación como Dios lo había prometido. Era una gran responsabilidad. Y eso me encanta porque Dios le da sus más grandes responsabilidades a sus mejores hombres. Si Dios le ha dado un desafío grande es porque Él considera que usted es un gran guerrero. ¿Ah? Todo el tiempo que Josué había pasado en el desierto, lo había preparado para ese momento. Y aprendo algo de todo esto, y es que Dios no desperdicia la experiencia. Todo lo que has vivido y sufrido, incluso las cosas que nunca entendiste, son parte de la preparación para lo que Dios tiene preparado para ti. Dios te ha estado preparando todos estos años. La gente dice, ¿qué fue lo que ¿por qué David usó solo una piedra para derribar a Goliat? Y le dije, porque David tenía puntería. ¿Y por qué tenía David puntería? Porque cuando se enfrentaba a los osos y a las fieras del campo, eso Dios lo usó para adiestrarlo. La gente no quiere pasar por pruebas, no quiere pasar por problemas, pero los problemas y las pruebas son los que afinan tu puntería. Todo este tiempo Dios ha estado preparándote para este momento. Pero no podemos desconocer que todo desafío demanda de nosotros un compromiso y una gran responsabilidad. Atravesar el Jordán, que era considerado uno de los ríos más caudalosos de la región, no era tarea fácil. ¿Cómo atravesarlo si con ellos viajaban ancianos, niños y tal vez gente enferma? Dar ese paso para cualquiera pudo haber significado una muerte segura. No tiene que ver nada con la lógica. Pero Dios los puso frente a aquella encrucijada, no para que ellos renunciaran a su sueño, sino porque Dios se quería glorificar en sus vidas. Cada vez que vea un obstáculo, no se entristezca. Diga más bien como un hombre y como una mujer de fe, gracias Dios por ese obstáculo, porque ese obstáculo es lo que tú estás usando para glorificarte en mí. Soy de los que creo que que las dificultades son bendiciones disfrazadas de problemas. Yo no sé si usted ha tenido que enfrentar situaciones que a simple vista se le salen de las manos. Desafíos que en sus fuerzas usted considera son imposibles de superar. Bueno, esa era la situación en la que se encontraba Josué. Cruzar el Jordán representa un tiempo de transición. Lo que lo separaba de la tierra prometida era el Jordán. Atrás quedaba el mundo, la esclavitud de Egipto. Y ahora estaban a punto de entrar a la vida de fe. Significa pasar el Jordán, dejar atrás y entrar en la dimensión del mundo de la fe. Pasar el Jordán implica una dependencia total y absoluta de Dios. Claro, ellos no podían hacer nada para detener a un río. Imagínense lo que están en Montería. Alguien se pare allá y el Señor le dice, cruza a la margen izquierda del río. Y ve el río. ¿Qué hace usted? Dios le dice, si das el paso, entonces las aguas se detendrán. Y ese río se detuvo, así se detuvo. Y ellos pasaron. ¡Wow! Poderoso. ¿Quién hace eso? Solo lo hace Dios. El Jordán es una separación entre lo natural y lo sobrenatural. Dios quiere llevarte a lo sobrenatural. Dios no coloca obstáculo para detenernos. Eso debes entenderlo. Ay, es que tengo un obstáculo, algo no me sale. No, los obstáculos no son para detenernos, sino para que aprendamos a confiar en Él. De lo contrario, no tendría sentido que Él les prometiera una tierra que fluya leche y miel cuando Él nunca se las quiso entregar. No tiene sentido. Yo les daré una tierra. ¿Para qué? Dios no se pone a perder el tiempo. Les colocaba obstáculos para llevar su fe a un nivel superior. Las pruebas y los impedimentos son maestros que nos ayudan en nuestro crecimiento.
Los problemas están allí, esa es una gran realidad. Claro, el Jordán no era un espejismo en el desierto, era real. Pero los obstáculos son para enfrentarlos y solucionarlos, no para que me paralicen. No son sillones donde yo me postro, no, son como algo que me catapulta, ¿no? Para superarlo. Cuando te sientas desalentado, enfrenta el problema y actúa. Si Israel no enfrenta a Goliat, Goliat no se hubiese ido jamás. Enfrenta el problema. ¿Cómo Dios le iba a dar la victoria a Israel si no había alguien que diera el paso como lo dio David para él poder entrar en acción y darle la victoria? Hay enemigos que Dios no ha podido derrumbar o derribar en tu vida porque sencillamente a ti te ha dado miedo enfrentarlos. Tienes que enfrentarlos. Es la única manera que podrás ver a Dios entrando en acción. Si ante el obstáculo te quedas quieto, será imposible que Dios te pueda ayudar a superarlo. Si tengo una actitud de gozo y de fe en el poder de Dios, veré los problemas no como obstáculos, sino como desafíos. No serán montañas frente a mí, sino escalones que me permitirán avanzar y crecer. Que los problemas no te detengan, porque tu Dios es un experto en solucionar problemas. Los obstáculos son para superarlos, no para que nos superen a nosotros. Termino con esto. Los obstáculos y los impedimentos no son problemas, sino maestros que nos ayudan en nuestro crecimiento. Gracias, Dios, por los obstáculos, entonces. ¿Qué tal si dialogamos con Él? Hablemos con Él. Orar es hablar, conversar, comunicarse con Él. Y Él está aquí en medio de nosotros y nos oye. Les he dicho en muchas ocasiones que la oración es lo que tú hablas a Dios, pero la palabra es lo que Él nos habla a nosotros. Es imposible tener una buena comunicación con Dios donde yo no recibo una palabra de parte de Dios. Y hoy en su infinita misericordia hemos recibido una palabra de parte de Él. Dios nos está diciendo, como le dijo a Josué, ayer nos dijo, levántate, y nos hemos levantado. Pero cuando nos levantamos nos encontramos que delante de nosotros hay un gran obstáculo. Dios nos está diciendo hoy, hey, cruza el Jordán. Ay, pero Señor, es imposible. Claro, es imposible. No tienes que recordármelo, yo lo sé. ¿Y por qué te pongo frente a ese obstáculo que es imposible? Para que tú veas que el Dios que está contigo es el Dios de los imposibles. Porque quiero revelarme a tu vida de una manera poderosa, así que deja de estar quejándote por los obstáculos. Deja de estar quejándote por las dificultades que has tenido que enfrentar en este tiempo. Más bien dile, Dios, gracias. Gracias porque esta es la oportunidad en que he de ver tu gloria en mi vida. Y al final, yo no podré decir que tuve nada que ver con esto, sino que tú lo hiciste. Muchas gracias, mi Señor. No lo había entendido. Hoy me había levantado pensando que tenía obstáculos y estaba tal vez triste, un poco preocupado y angustiado. Pero hoy tú me estás diciendo que no, que esos obstáculos sencillamente son oportunidades para ver tu gloria. Tú le dijiste a Marta y María, hermanas de Lázaro, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y tal vez es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, amados. Siento en mi espíritu de serlo, es así. Hasta el Jordán, tú habías hecho las cosas en tus fuerzas, a tu manera, y la gloria hasta el Jordán había sido tuya. Pero después de pasar el Jordán, será la gloria de Dios, la gloria solo para Él. Todos estos años, hijo, hija, que has estado en ese desierto, ha sido simple preparación para lo grande que yo tengo para ti. Así que no temas, porque detrás de ese Jordán, lo que está es la tierra prometida, y no lo sabes, pero detrás de ese obstáculo tan grande que estás enfrentando hoy, lo que se esconde es tu más grande bendición. La prueba que hoy te hace llorar es realmente tu testimonio de mañana, así que dale gracias a Dios. Amado, muchas gracias por abrir nuestros ojos, por llenarnos de fe, por darnos la confianza. Hoy nos levantamos, como nos dijiste ayer, y vamos y cruzamos ese Jordán en tu nombre.
Esos obstáculos los vamos a superar en tu nombre. Eso que no nos habías dejado avanzar, eso que nos detenía, hoy es destruido en el nombre poderoso de Jesús. Que la presencia tuya venga delante de nosotros como el arca tuya iba delante de ellos. Y es tu presencia la que nos dará la victoria. Y podremos entrar a la tierra de las promesas y confiar en que tú eres un Dios sobrenatural, eres poderoso. A veces desmayamos en la fe porque empezamos a evaluar nuestros recursos y empezamos a mirar el dinero que tenemos, la fuerza que tenemos, las posibilidades que tenemos y nos damos cuenta que no sirven para nada. Pero el hecho que yo no pueda no significa que tú no puedes. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Gracias, Altísimo, eres mi bandera, Jehová Nisi. ¡Wow! Eres grande. Tú vas delante de mí como poderoso gigante, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Gracias, Señor, porque me das el privilegio, a través de cada obstáculo, de ver tu gloria. Israel se quejó cuando vieron el mar rojo y dijeron, ¿por qué nos has sacado? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Mejor era morir en el desierto. Pero Dios decía, los he sacado y los he colocado en esa encrucijada para que vean mi gloria. Y después que vieron su gloria empezaron a gozarse. Y es lo que va a pasar con nosotros. Estamos a punto de ver tu gloria. Gracias, amado. Nos levantamos y avanzamos. Nada nos va a detener. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Wow, ¿cuánto pueden creer esa palabra? Yo creo esa palabra. Dios es más grande que los problemas. No le digas a tu problema, a Dios cuán grande es tu problema. Dile tu problema, cuán grande es tu Dios. Tu Dios es grande. Más grande que las montañas. Más grande que los gigantes. La tierra es el estado donde Él coloca sus pies. Feliz y bendecido día para todos. Un abrazo fraterno. Hasta una próxima oportunidad.